Buenas noches, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de canciones, de reflexión a través de su palabra con música. Esto es muy importante. El Señor es un Dios perfecto y nos ha dado la bendición de poder adorarle con los sentimientos también, ¿no? Y volcamos nuestra vida a través de la poesía, de las canciones. De otra manera podría ser quizás algo diferente y quizás dejemos parte de lo que es importante como seres que somos, ¿no? Afuera de la adoración a Dios. Y la música nos lleva al Señor a adorarle con cosas que uno no puede comunicar con palabras realmente. Así que el Señor sabe por qué nos ha dejado la música y adoramos a Dios realmente con mucha alegría a través de estas canciones. Hermanos, amigos, quiero saludarles y quiero compartirles en primer lugar los saludos de la Iglesia de la Costa, Iglesia Bautista de la Costa. Es un privilegio ser amigo, como considero amigo de mi hermano Rafa. No sé si él se considera amigo mío. No sé, estoy pensando. Ok, bien. Es una bendición. El hermano ha bendecido muchísimo mi vida. Por lo tanto, su familia ha bendecido muchísimo nuestra familia. Por lo tanto, vuestra iglesia ha bendecido mucho nuestra iglesia. La iglesia del Señor en realidad, ¿no? Hace unos días, o hace unas semanas en realidad, mi esposa estuvo fuera del Uruguay y había ciertos lugares donde iba a estar que sabíamos de antemano y algunas incertidumbres, pero el Señor puso muchos hermanos en el camino y realmente le mostró cómo la promesa de Dios que dice que por dejar a Cristo tendremos más hermanos, más familia, se cumplió en ese lugar. Fue una bendición porque gente que ni conocía la recibió como una hija, como una hermana, y pudo ser recibida en el amor del Señor de esa manera. Y así nos sentimos acá hoy con mi esposa Katia, y bueno, agradecemos a Dios por este momento. Algunos hermanos de la Iglesia de la Costa mandan saludos, no sé si alguno conoce a Johnny en particular. Sí. Bueno, Johnny también. Nos tuvimos que separar porque algunos tuvieron que ir a un evento de jóvenes que estaba por Montevideo. Y bueno, me quedé con ganas de acompañarlos, pero bueno, reciban el saludo de varios hermanos y también sepan que están apoyando la obra de Dios en esta zona con oraciones. ¿Sí? Muy bien. Habría mucho que contar quizás para otra ocasión. Lo importante en este momento es que podamos continuar con las canciones de una manera quizás hablada, pero buscándola en la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2. El pastor me contó que están estudiando Corintios en el seminario de la iglesia, ¿puede ser? Rafa, ¿eso lo entendí bien? Está bien. Bien, hermanos, así que ustedes me van a... Ok, bien. ¿Cómo? Tremendo. Bien. 2 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 11 en esta noche. Ahora es un pasaje clave en el que Pablo nos abre su corazón a fin de edificar la iglesia de Dios. 2 Corintios 2, 1 al 11. Vamos a leer juntos este pasaje en voz alta, así nos mantenemos despiertos y también prestamos el debido respeto por la palabra de Dios. 2 Corintios 2, 1 al 11. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Sí. Tengo la versión 60, voy a continuar con esa lectura. Les pido que me acompañen si es posible. En voz alta. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también
para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las cosas que más valoro de mi historia personal es la sana disciplina que mis padres impartieron en mi vida. Mi padre casi desde que nací, o quizás un poco antes, sirvió también como pastor en Perú y luego acá en Uruguay. Y al crecer pude ver un amor de padre que a veces con duras sanciones de las de antes, ¿saben a qué me refiero? Cuidaba mi vida y me sabía disciplinar. ¿Sí? No solo él, mi madre también. Y bueno, entre los dos, a pesar de que en ese momento de mi vida, o en esos tiempos de mi vida, no quería ser disciplinado, me ayudaron a tener un carácter, una conducta que aún sin entender, desde mi punto de vista de mi edad, lo que buscaba era en mis padres agradar a Dios. Hoy realmente amo y recuerdo con mucha alegría esos tiempos difíciles para mí, siendo fatal, ahí en medio del culto, en medio de muchas cosas, pero que mis padres me animaban y me incentivaban disciplinándome. Yo creo que uno de los peores errores que puede cometer un padre es no disciplinar porque cree que de esa manera ama o demuestra amar más a su hijo. Al contrario, los que son padres saben que los hijos necesitan ciertos límites. Y es hermoso esto porque Dios se revela como un padre amoroso. Y se revela como un padre que también a sus hijos disciplina. Esa imagen es perfecta, no pudo haber otro ejemplo, otra analogía mejor. Un padre, como cualquier padre humano, que se preocupa y lo demuestra a través del cuidado y la disciplina. Porque aunque no nos guste, amigos, hermanos, el Señor disciplina. Y si ustedes ya pasaron por 1 Corintios 11, más allá que siempre se lee, cuando se habla de la cena del Señor, ¿se acuerdan que hay una parte al final, luego de la cena, luego que compartieron los símbolos, que Pablo dice, para no ser condenados con el mundo, es que Dios, algunos, los ha mandado a dormir? En otras palabras, está diciendo, les ha quitado la vida a algunos para que no fallen al Señor y sean de mal testimonio frente al mundo. Ahora, ¿es fuerte esta disciplina del Señor? Por supuesto que lo es. Es fuerte. Pero ¿qué otra cosa se puede esperar de un padre que nos ha dado bien clarito todas las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué otra cosa podemos esperar sino un juicio apropiado y acorde a ese Dios y Señor? Por eso, esta noche, si el Señor nos acompaña, y yo creo que así es, vamos a tratar de pensar en una frase clara. Quiero decir esta frase, la voy a repetir probablemente un par de veces más, pero quiero que se quede con esta frase, esta idea. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos mostrar nuestra obediencia a Cristo, restaurando activamente la iglesia a fin de cuidar la misión por la cual fue constituida. Escuche bien esta frase. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos mostrar nuestra obediencia a Cristo, restaurando activamente la iglesia a fin de cuidar la misión por la cual fue constituida. Esta frase surge de pensar en este texto y mirarlo y ver cómo Pablo va dejando pistas sobre su objetivo al leer o al acercarse o dejar estos 11 versículos. Es arbitraria la elección de los 11 versículos, pero de alguna forma lo que busca es mostrar una unidad. Pablo presenta esta palabra de Dios, nos llama y nos da 3 acciones claves. Estas acciones son: Pablo nos llama a cuidar la iglesia entendiendo los tiempos, conociendo los tiempos de Dios. También Pablo nos llama a cuidar de la iglesia exhortándonos a obedecer la palabra de Dios. Y la tercera idea que vamos a encontrar allí es que Pablo nos llama a cuidar de la iglesia recordándonos que el verdadero enemigo no es la iglesia. El verdadero enemigo está fuera de la iglesia. Juntos, si el Señor nos permite, entonces, recorramos estos 11 versículos buscando las pistas para por qué Pablo nos dejó este escrito y por qué, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, sigue siendo relevante para tu vida y para mi vida al día. Padre, gracias te damos, porque eres bueno, Señor. Realmente nosotros no valemos nada, Señor, y tú nos has escogido, Señor.
Gracias, Padre, porque a ti tenemos que darte la gloria, Señor. Nadie en el mundo nos hubiese elegido para nada, Señor, pero tú nos has escogido. Señor, por algún motivo tú nos has hecho preciosos a tus ojos, Padre. Y has rescatado aquello despreciable, Señor. Aquello que nadie quería, Padre, para llevar y mostrar tu gloria, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre, por este texto, Señor, que ya hemos leído. Gracias por las canciones, por tu palabra que ha sido cantada. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a concentrarnos un poco más, Señor. Ayúdanos a mirar en tu palabra, en tu perfecta voz, Señor, para entender de qué manera la iglesia debe seguir adelante, con su misión, con tu misión, Señor. Gracias, Señor. Oramos y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Sabemos que siempre estás obrando, pero queremos que aún obres más todavía, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La primera sección en la cual Pablo nos llama a cuidar la iglesia, nos invita a cuidar la iglesia, entendiendo los tiempos, aparece en los versículos 1 al 4. Acompáñenme en esta lectura, porque en esta sección Pablo nos muestra una decisión intencional de no visitar nuevamente Corinto para no causar más dolor. Pablo muestra su profunda conexión emocional. Pablo, ustedes me pueden decir, ¿cuál era la importancia de la iglesia de Corinto para la vida de Pablo? ¿Por qué era importante? Hay muchas posibilidades, ¿no? Posibles respuestas. Pero ¿por qué? Ustedes compartan por favor en voz alta si quieren. ¿Por qué era importante Corinto para Pablo? ¿Por qué creen que Pablo tenía en alta estima a Corinto? Los hermanos de allí. No sé, Rafa, si acostumbran a conversar en... ¿Sí? ¿Está bien la pregunta? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué era importante Corinto para Pablo? Bueno, Pablo nos dice en la primera carta que él estableció la iglesia ahí. Vuelve a decirlo más adelante en 2 Corintios. O sea, era alguien que había trabajado. Quizás dentro de 15 años, 20 años, el Señor solo lo sabe, Rafa no está más en la barca y lo llama el Señor a trabajar en otro lugar. Pero, ¿qué dirían ustedes? ¿El corazón de Rafa quedaría en la barca? Yo creo que sí. Rafa trabajó y muchos de ustedes conocen desde qué tiempos ha trabajado. Cómo el Señor le ha llevado a volcar su vida y la de su familia en este lugar. ¿Cómo no va a llevar uno el recuerdo, el anhelo, por el solo hecho de tener hermanos en Cristo? No lo va a llevar con uno a cualquier lugar donde vaya. Pablo era así. Pablo tenía un deber que él mismo recalca varias veces porque él había plantado el Evangelio en esa zona. También Pablo amaba esta iglesia porque la consideraba como parte del lugar en el cual Dios estaba haciendo su obra estratégicamente en medio de la corrupción. Una sociedad que estaba muy parecida a lo que tenemos hoy, donde cualquier creencia era escuchada, todo conocimiento era válido, todo saber era verdadero. No hay nada absoluto, todo es relativo, decía el ateniense en Corinto promedio. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no era considerada válida. Pablo tenía ese deber de luchar por esa iglesia y por eso Pablo vuelca estas palabras que tienen una carga fuerte emocional. Mira el primer versículo conmigo. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. El primer punto es que debemos entender los tiempos para cuidar la iglesia. Pablo tenía la autoridad suficiente para hacer lo que quisiese con la iglesia. Él podría perfectamente ir, sacar una patada a todos los que estaban causando divisiones o generar cualquier tipo de acción para cumplir la palabra de Dios que está clarita. Pero Pablo se toma su tiempo para cuidar la iglesia de Dios. Y él nos enseña que aún teniendo la verdad de Dios, hay ciertos tiempos que Dios utiliza para actuar y tiempos en los cuales no debemos actuar. Ahora, para entender esto, tenemos que estar cercanos a la palabra de Dios. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Si no, nos vamos a dejar llevar por meras suposiciones. La parte del capítulo 1, Pablo acababa de presentar una inicial defensa sobre por qué él era apóstol y por qué él, cuando quiso hacer algo y no lo hizo, no había sido poco espiritual. Al contrario, a Pablo lo mueve el amor por la iglesia de Dios, por la obra de Dios. Y esto es lo que hace que Pablo, aún pudiendo actuar, busca la edificación de la iglesia y se detiene a viajar a Corinto. Busca la edificación de la iglesia. Inmediatamente en el versículo 3 dice así: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
Pablo abre su corazón acá. Y esto es poco valioso hoy si nosotros no lo miramos con los ojos de Dios. Normalmente cuando pensamos en empresas o organizaciones grandes, los planes que tienen los líderes de estos lugares no los conoce nadie. Probablemente son planes estratégicos que deben mantenerse cuidados. Pero Pablo rompe cualquier esquema humano y la abre, se expone frente a la iglesia. Una iglesia que le había causado, por cierto, mucho dolor y que le iba a seguir causando dolor. Pero él no se preocupa de esto, porque él se abre mostrando lo que Dios había puesto en su corazón. Ese vínculo sano que había construido y por el cual decíamos antes que él se interesaba por los de Corinto. Y el versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Acá es muy importante entender qué es lo que está pasando. Pablo tiene no solo la acción correcta, sino la motivación correcta. Entender los tiempos no solamente es decir ahora sí, ahora no, sino también es entender qué es lo que me está moviendo a actuar o a no actuar. Para Pablo era claro que lo que él debía buscar era no entristecer a la iglesia, ya que él quería edificarla. Entonces, si es que él quería edificar la iglesia, sus acciones iba a estar correcto, iba a estar encaminado con el Señor. ¿Cuántas veces, no sé si pasa en esta iglesia, yo voy a mencionar algunos ejemplos de nuestra congregación, cuántas veces tomamos acciones porque nadie más las hace? Y en el mejor intención, esto lo dejaron tirado acá, nadie lo levanta, uno va con firmeza y va y acomoda, y uno no está quizás procediendo con la buena intención. No hay una motivación que agrade a Dios ahí. Por más que el resultado igual bendice a la iglesia. ¿Cuántas veces ofrendamos más solamente por mostrar que tenemos más? Y la motivación no es correcta. Por eso que Cristo nos señaló que aún lo poco entregado de un corazón de amor y dadivoso a Dios tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces pretendemos lugares de poder o de autoridad visiblemente hablando solo por el hecho de satisfacer áreas de nuestra vida que no han sido entregadas a Dios? Les hablo de ejemplos de mi congregación, de mi propia vida. De mi congregación, no, eso suena muy raro, de la congregación de Dios donde servimos. De mi propia vida. Hermanos, llegamos en el 2020 a la iglesia de la costa con mi esposa, por gracia de Dios, y había muchos hermanos más grandes en edad que yo, que ya eran referentes ahí. Y en un momento me di cuenta que muchos hermanos y hermanas buscaban a uno de estos referentes. ¿Y saben lo que pasó por mi corazón? Tuve celos. Tuve celos aún en medio del ministerio. Y intenté parar eso. Cuando me di cuenta, por gracia de Dios, aún está tiempo. Entonces lo que hice fue enviar a todos a ese hermano, a propósito. Porque tenía que matar mi orgullo. Y tarde o temprano el Señor iba a acomodar aquellas cosas que Él no le corresponden, que están mal en mi vida. ¿Cuántas veces nos motivamos o actuamos con las motivaciones incorrectas? Pablo abre su corazón, como les decía, y con la motivación correcta, con el cuidado y amor que la iglesia de Dios merece, la novia de Cristo. Él trata a esa iglesia. Y los de Corinto eran bravos, hermanos. No hay otra carta que sea tan fuerte como la de 1 Corinto. ¿Sí? Cada capítulo es un palo para aquí, palo para allá, palo para allá. Hay una clave muy interesante en 1 Corintios capítulo 3, cuando les dice, os di a comer leche porque aún no están prontos para comer comida sólida. No están prontos todavía para comerlo. Entonces, Pablo, si lo que nos vas a dar ahora todavía no es vianda, todo lo que nos vas a dar en esta carta, ¿qué es? ¿Es alimento básico? Claro que sí, porque el alimento básico es corrección. Es lo que necesita cualquier niño cuando está empezando a vivir, cualquier ser humano. Lo básico es corrección. Entonces Pablo prepara la leche para dar a los hijos de Dios recién nacidos y alimenta con comida básica a esa iglesia en esa carta enorme. Y es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Porque pasa el tiempo muchas veces, y les insisto, no sé acá, pero en la iglesia de la costa pasa que hermanos que tienen 15, 20 años de miembros siguen luchando con los mismos problemas.
siguen luchando con las motivaciones equivocadas. Seguimos luchando con las motivaciones erradas. Pablo, por el contrario, muestra que él entiende los tiempos de Dios. Él se detiene de actuar como debería cualquier humano actuar, porque él es espiritual. Pablo abre su corazón. Cualquier cosa diferente a esa sería esperable, pero Pablo abre su corazón y demuestra amor sincero por la iglesia de Dios. Y finalmente Pablo presenta esa sensibilidad de cómo actuar, es decir, considerando cómo Dios estaba moviendo a actuar por las razones correctas. Algunas cosas que me llaman la atención de este pasaje, por tema de tiempo también no lo vamos a poder ahondar en profundidad, pero escuche esto. Pablo muestra que el sufrimiento es parte del camino cristiano, no solo como un aspecto inevitable de la vida, sino también como una herramienta para el crecimiento espiritual y la demostración de amor. Eso es lo que Pablo hizo en particular en la primera parte de la carta. No me puedo ir hoy sin decirle lo siguiente. Si hay un pasaje que bendice mi vida mucho y me alienta muchísimo, es 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, en el que dice que el Señor nos ha consolado para que nosotros consolemos a otros. O sea, no es usted, no soy yo el fin de la consolación que Dios da. Nosotros somos apenas transporte para llevar la consolación de Dios a alguien más que ha pasado y está pasando por él. Esto es importante porque Pablo escribe con lágrimas, lo dice también. Y lo hace así porque él cuántas veces ha sufrido lo mismo de lo cual el Señor lo ha consolado. Vamos a la segunda sección, versículos 5 al 9. En esta parte quiero que esté conmigo pensando en que debemos cuidar a la iglesia, no solo conociendo los tiempos, sino ahora ya también exhortándonos a obedecer a Dios. ¿Bien? En este bloque, en estos versículos que van del 5 al 9, se trata de la necesidad del perdón y reconciliación dentro de la iglesia. Y resalta cómo Pablo llama a la iglesia a perdonar. Todos podemos fácilmente sacar una regla y medir. Inmediatamente cuando vemos que algo no está conforme a los patrones de Dios, inmediatamente somos capaces de decir, eso no le agrada a Dios. Tengas poco o mucho tiempo. Sos recién convertido, igual decís, eso me parece que no le gusta a Dios, no le va a gustar a Dios. Podemos juzgar rápidamente, porque como seres humanos somos prácticos y muy asertivos a la hora de juzgar. Ahora, habiendo juzgado conforme a Dios, si que suponemos que lo hacemos, una vez que la persona ha sido reprendida o la iglesia ha pasado por un proceso en el cual hay alguien que ha sido reprendido, ha sido castigado, disciplinado, o que ha pasado un momento difícil, lo que Pablo dice a continuación es que necesita restauración. Pablo nos muestra, por ejemplo, en el versículo 7, dice así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Que existe una necesidad de que la iglesia actúe. La iglesia debe actuar. No es el apóstol que debe actuar, aunque él ciertamente lo está haciendo. No es el pastor, apóstol me refiero a Pablo, ¿verdad? Sabemos que el Señor ha dicho que solamente pueden ser apóstoles aquellos que han visto a Cristo antes y después de su resurrección. Por lo tanto, hoy ya no hay apóstoles. Un tema matemático, por las dudas. Entendemos perfectamente que Pablo pudo haber actuado, y de hecho lo actuó, pero él deposita la responsabilidad en la iglesia. No es solamente Rafa el que tiene que disciplinar y perdonar. No es solamente mis hermanos que están en la alabanza o mis hermanos que están en algún área de responsabilidad. Cada uno de los que son parte del pueblo de Dios tiene una responsabilidad ineludible con el Señor, de disciplinar, pero también de restaurar. Bien sería para cualquier padre fácilmente, como decíamos al principio, castigar y disciplinar al niño. Pero si un padre de verdad ama a su hijo y lo castiga y lo disciplina, lo siguiente es mostrarle por qué pasó lo que pasó, o explicarle antes incluso. Mayor sentido puede tener para la criatura. Existe la necesidad de que la iglesia actúe. Y hay dos pasajes que siempre me llevan a pensar cuando hablamos de esto de la iglesia actuando en momentos difíciles o de equivocación. Lo primero es Colosenses 3:13. No tiene por qué buscarlo, lo voy a leer acá.
Y el segundo es Mateo 18:15. En mi corta experiencia de vida, una de las cosas que he notado en muchas iglesias, en muchas congregaciones, es que el área más débil es el área de la disciplina. En lugar de que la iglesia pase por un proceso de disciplina bíblico, lo que se hace muchas veces es murmurar. Ah, fulano me hizo tal cosa. La Biblia dice, no, si tienes algo contra tu hermano, ve y dile. Ah, ya no le hablo más, me aparto porque tiene un genio, un carácter. No, la palabra de Dios me dice que si es que yo tengo algo, si me han hecho algo, si mi hermano ha pecado, debo ir. Ah, pero ¿viste cómo siempre tal cosa? La palabra de Dios me dice que si tengo queja, tengo que perdonar. Es bien fácil poner nuestras soluciones, que suenan muy bien, y quizás inicialmente funcionan, pero el Señor tiene suficiente sabiduría e inteligencia para saber que eso no tiene ningún tipo de fin correcto. Les decía, ¿cuántas iglesias, al menos de las que yo conozco, hermanos, hay problemas de personas que no se hablan, no se saludan, que quizás han criado o han crecido con el tiempo, problemas que ya ahora parecen imposibles de resolver? Es porque la disciplina no ha funcionado correctamente. Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si hay una queja, mi querido hermano, amigo, amiga, el Señor nos llama a perdonar y punto. Pero hay que saber identificar la queja. Esto va muy relacionado al primer punto, de conocer los tiempos. Una queja, si la dejamos mucho tiempo, va a crecer y se puede convertir en una raíz de amargura o algo similar, o se puede convertir en una raíz de un problema mayor. Lo que dice Pablo en Colosenses 3 es que perdonar. Pero también el Maestro Cristo, la palabra de Dios es toda por igual, por supuesto, no hay que una parte más importante que la otra. Mateo 18:15 nos dice que si tengo, que algún hermano ha pecado, debo ir con él a solas. Y estando allí decirle: hermano, hermana, si entiendo, has pecado contra mí, con las palabras correctas, porque esa es la forma en la que Dios utiliza para ordenar las cosas que nos están yendo bien. Y el Señor nos muestra que hay posibilidad de que uno mismo, que cree haber recibido algún tipo de estrato o lo que sea, quizás uno se está equivocando. Entonces ahí hay una oportunidad de ganar un hermano. Lo siguiente es ir a otra persona o con otra persona, no con aquel que me cae bien o a quien le caigo yo bien, sino con alguien maduro espiritualmente, que pueda acompañar y entender si estoy viendo yo mal las cosas o si esa otra persona está allí, equivocada. Y finalmente, delante de la iglesia. Esto parece atroz y terrible, pero hermanos, déjenme decirles, si la iglesia de Dios practicase esta disciplina bíblica, este proceso más seguido, ¿cuántos problemas nos evitaría? A veces no tenemos el valor de confrontar. Siempre digo, y lo voy a decir acá una vez más porque creo que nadie lo ha escuchado todavía, pero ya la próxima vez tengo que cuidar. Una de las cosas que más me gustaba cuando no servía como pastor era que siempre había alguien que lo iba a arreglar. Sí, tal cosa no funciona, el pastor lo va a arreglar. Perfecto. Hay un problema acá, sí, el pastor lo arreglará. O la esposa del pastor, ¿no? Entonces un día comencé a servir ahí en la costa y me di cuenta que ahora ese que algún día iba a arreglar las cosas soy yo. Y dije, wow, está complicado. ¿Por qué Señor? Créame, imagínese que el Señor le permite servir en un lugar de responsabilidad donde usted tiene que poner como si se tratase de usted mismo, a lo que le pertenece. Imagínese si estaría ahí. ¿No lo cuidaría de una manera diferente? A veces, como no nos identificamos con la iglesia en realidad, y somos simplemente pasajeros, o domingueros, o sabáticos, creo que sería, ¿no? En este caso, no nos llegamos a involucrar lo suficiente con la iglesia de Dios. Por eso es que Pablo dice que la iglesia tiene que actuar. La iglesia, hermanos, son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Aquellos que han dicho, sí Señor, te voy a seguir. Aquellos que cantan, cumple tu voluntad en mí. Aquellos que dicen, Señor, eres milagroso. Aquellos que dicen, buscamos que nos guíes. Lo que cantamos recién.
Pero especialmente Pablo se enfoca en esta sección, este versículo que leíamos, el 7, en la necesidad de un trabajo de restauración. También en el versículo 8, vean conmigo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo nos muestra que hay una intención protectora. No es que yo voy a disciplinar o voy a decirle a mi hermano, ahora sí le voy a cantar las 40, justo, venga para acá, hermano, y voy y le hablo. No, hay una intención que la última acción o el final de la cadena es la restauración. Y esto es hermoso porque lleva a la iglesia a un estado mejor del que estaba antes de que esa situación sucediese. El versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo nos recuerda que en estas situaciones nuestra obediencia es probada. Hermanos, las cosas no ocurren por casualidad, no. Como muchos podríamos jugar a decir la frase clásica, ¿no? Yo creo en la causalidad. Te la llevo, está bien, porque el Señor es el que causa todas las cosas y permite que sucedan. Pero no hay nada que agarre de sorpresa al Señor. Y si el Señor está permitiendo que pases un momento de dificultad ahora mismo, o conoces de un hermano o una hermana que le está pasando, el Señor te ha dado la posibilidad de actuar como iglesia en su vida. No seas negligente. No desperdicies lo que el Señor te ha dado para que la iglesia pueda ser edificada y crezca en esa área también. ¿Qué es una iglesia saludable? Así lo defino yo, pero sé que hay millones de definiciones. Una iglesia saludable es una iglesia que sabe resolver los problemas de una manera bíblica. Ya está. Capaz que es simplista, puede ser discutible, pero los problemas son los que ponen en jaque nuestras relaciones. Cuando va todo bien, nadie se preocupa por nada. ¿O no? Pero cuando vienen los momentos difíciles, el cristiano va a tomar decisiones de cómo resolverlas en función de la palabra de Dios. Y el que no es cristiano va a buscar vueltas o va a buscar soluciones de la mano. Pablo nos recuerda en esta sección que el fin del cristiano es obedecer a Dios. Bien, hasta acá entonces lo primero es que una manera de cuidar a la iglesia que Pablo nos establece es conocer los tiempos. Ahora acabamos de ver que una manera u otra manera de cuidar a la iglesia es obedeciendo a Dios, en particular llevando a la acción la palabra del Señor. Vamos a la última parte, versículos 9 al 11. Y en esta sección hay como una transición. Tenemos que estar bien atentos porque es muy rápida esta transición. Pablo viene hablando de la iglesia, esto hay que restaurar, y de pronto en el 11, de la nada, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y no dejemos de prestar esa atención a esa conexión que hace Pablo entre la falta de perdón y el lugar que le damos al diablo, a Satanás, al engañador, para que actúe. Usted, o yo, o todos nosotros, al no perdonar o al tener aún arraigado en nuestro corazón la falta de un perdón sincero y honesto, estamos dando lugar a que el diablo, Satanás, actúe. ¡Wow! Pero no, yo soy hijo de Dios. No puede pasar eso. ¿Cómo que no? Pablo no se contradice. Pablo está señalando que hay cosas que están sucediendo sin que sepamos que pueden ser usadas en nuestra contra. No esa frase tan famosa. Lamentablemente, a veces, como inocentes, o bien vaya a saber qué, jugamos a que no nos va a pasar nada. Miren el versículo 10 conmigo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Esto es hermoso, porque Pablo acá nos muestra una manera de perdonar que no depende de lo que haga la otra persona. Atención, Pablo nos muestra una manera de perdonar que no depende de lo que haga la otra persona. Porque Pablo, para empezar, no está en Corinto. Pablo no está en esa ciudad. No tiene ni idea de los detalles de lo que está pasando. Sabe que hubo un problema y demás. Pero Pablo no está en Corinto. Pablo ni siquiera sabe si toda la iglesia va a perdonar, o algunos sí, o algunos no.
Pablo tampoco parece darle mucha importancia. Vieron que dice, si algo he perdonado, como diciendo, si hay alguna cosa que tendría que haber perdonado. Entonces, si Pablo actúa de esta manera, ¿por qué nosotros necesitamos una prueba de que tenemos que perdonar? No comencé diciendo por qué estoy predicando esta sección. En la Iglesia de la Costa estamos estudiando 2 de Corintios y nos toca mañana este pasaje. Entonces, por eso estoy predicando este pasaje. Pero sé que en toda Iglesia del Señor estamos pasando por problemas que tienen su raíz en el pasado próximo o lejano y que muchas veces se diferencian o aparecen una y otra vez en nuestras vidas porque no ha habido un perdón lo suficientemente profundo o porque todavía seguimos jugando a darle comida a Satanás. Pablo nos incentiva a perdonar como él nos da ese ejemplo, esa señal, ¿no? Él no estaba en Corinto, como les decía, y aún así perdonó. Él ni siquiera sabía si todos iban a perdonar y aún así perdonó. Él ni siquiera le parece dar importancia o no le da tanta importancia al tema de la necesidad, el peso que pudo haber tenido esa acción, aunque ella sancionó. Y él anima, incentiva a buscar el perdón. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y acá les quiero decir, una vez más, y esto es clave porque se aplica a muchas áreas de nuestra vida. Pablo nos recuerda que si existe un enemigo, ese enemigo no son tus hermanos. Ese enemigo no está en la iglesia. Puedes inventarte, puedes crearte un enemigo. Pero la iglesia de Dios no es el lugar donde pelear. Ese enemigo, y Pablo mismo lo va a decir en el capítulo 10, no se vence con armas humanas. Se vence de rodillas o se vence con armas espirituales. Pablo nos recuerda a todos que hay alguien que está ahí tratando, como en el caso de Job, de hacernos caer. Por eso es que Apocalipsis dice, aún si es posible, Mateo 24, perdón, aún si es posible los escogidos, anticipándose a lo que podría pasar. Finalmente, Pablo también nos recalca o nos muestra una pincelada de cómo la obediencia interna, lo que hay en nuestro corazón, tiene un impacto en el cuidado global de la iglesia. Cada iglesia tiene su cultura, su identidad, su forma de ser. Ustedes saben cómo vienen, cuando vienen, qué pasa si es que le toca predicar a tal hermano, a tal otro. Ustedes se conocen. Ustedes saben cómo son las reuniones sociales, cómo es la ayuda, quiénes vienen, quiénes no vienen. Hay una cultura de iglesia. Pero Pablo nos muestra que lo que sucede en el área del perdón, de la restauración, tiene un impacto en cualquier iglesia, un impacto global, porque estamos para hacer la obra de Dios. Por eso es que el perdón debe ser comprendido como parte del motor evangelístico que la congregación tiene que tener. ¿De qué perdón le voy a hablar a la gente? Dios te perdonó, si yo no puedo perdonar todavía. ¿O de qué restauración le habla a la gente? Dios te puede restaurar si mi vida aún no ha sido restaurada. No estoy reconociendo la obra de Dios en mi vida en su plenitud. Y quiero compartir algo que no tengo. El perdón y la restauración deben ser comprendidos como motor evangelístico de la iglesia. Hermanos, para terminar, muchas cosas que se podrían decir realmente en este pasaje. El Señor va a volver a hablar a este tema a través de Pablo en el capítulo 7. Incluso Pablo los va a utilizar y va a decir a los de Corinto, los quiero ver cómo es su obediencia al ofrendar. Va a decir la iglesia de Macedonia, juntó tanta plata, ustedes anímense, también hagan lo mismo, porque de esa manera obedecen a Dios. Pero en este punto Pablo se centra en la necesidad de integridad en el área de perdón y restauración para con la iglesia. No me voy a cansar de decir, nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, se mueve solamente se mueve cuando hay búsqueda sincera de no solamente cantar lo que cantamos, sino hacer lo que cantamos. Un hermano en la iglesia decía la otra vez, leyendo a un autor que en este momento no recuerdo el nombre, pero decía así, el momento de las canciones es muchas veces el momento donde
los cristianos dicen más mentiras. Porque uno le dice, Señor, te voy a seguir, te voy a obedecer, quiero que reines en mi vida, me comprometo, eres mi rey. Pero en la práctica, ¿cómo estamos? Esta pregunta no es para que mires al costado. Esta pregunta es para hacerla cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llame a su presencia y estemos delante de Él, no vamos a poder mentirle a Él. A cualquier otro acá en la tierra sí, pero al Señor no. Y ese gran trono blanco que nos habla Pablo en los capítulos más adelante, también vamos a tener que dar cuenta y rendirnos al Señor. Hermanos, no sé qué va a hacer el Señor de nosotros en los próximos meses, años. No sé si es que nos volvemos a ver en alguna ocasión o no. Pero no se desmarque. Usted es parte clave de la iglesia del Señor. El venir e irse no le hace ser ausente de la desobediencia o de la obediencia al Señor. Sigamos adelante juntos, creciendo, como dice Pablo en 15:58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Padre, gracias te damos. Que tú una vez más has abierto tu palabra para poder hablar en nuestra vida en primer lugar, Señor.